Reflexiones del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45 al versículo 50. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En esta mañana quisiera llamar su atención en el versículo 47 sobre la declaración que Jesús hace de Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En la secuencia del Evangelio de Juan, en su simetría, podemos encontrar que uno de los elementos teológicos más importantes es la verdad. Y claro, Jesús se nos presenta como la misma verdad, dando por sentado que la verdad no es algo, sino alguien. El Evangelio dirá, por ejemplo, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero no solamente se nos habla de la verdad a razón de que Cristo es la verdad, sino también dando por sentado que en Cristo podemos encontrar aquellas cosas, elementos, personas que son verdaderos y que son genuinos en Él. Por ejemplo, por ahí también el Evangelio de Juan nos habrá dicho que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, la realidad de todas las cosas, han llegado por medio de Jesucristo. Y hablando de el ser humano en su relación con Dios, el Evangelio de Juan al menos hace tres énfasis muy importantes. En el verso 47 de nuestra lectura, a uno de los personajes de esta sección llamado Natanael, le dirá verdadero israelita. En el capítulo 4, en la charla con la mujer samaritana, Cristo hablará sobre verdaderos adoradores. Y en el capítulo 8, hablando con un grupo de judíos que supuestamente habían creído en él, Cristo habla de verdaderos discípulos. De manera que la verdad no solamente la encontramos en Cristo en el sentido de que también en los personajes, en los elementos, en las cosas que nos presenta el Evangelio, en Cristo podemos vislumbrar la autenticidad de todos estos elementos. Y obviamente, lo primero que hay que destacar es que así como hay un verdadero israelita, un verdadero adorador y un verdadero discípulo, por implicación lógica, esto significa que existen falsos israelitas, falsos adoradores y falsos discípulos. Y en esta mañana dediquemos unos minutos a reflexionar quién es un verdadero israelita. Porque seguramente usted
está interesado en ser un verdadero israelita. Bueno, primero hay que desechar esa idea absurda que ha circulado durante siglos de que Israel, el pueblo judío, por ser genealógicamente un pueblo que viene de Abraham, por tener la sangre de los patriarcas o por tener la circuncisión y nacer en ese punto geográfico del planeta, son pueblo de Dios. Esta es una mentira diabólica, perversa, que ha dañado la concepción del Evangelio y del trato de Dios con la humanidad. Sí, hay que reconocer que en el Antiguo Testamento Dios escogió a este pueblo y que siempre hubo un grupo selecto, un remanente escogido por gracia de israelitas que eran pueblo de Dios, que eran verdaderos israelitas. Pero no todo Israel fue Israel, dirá Pablo, o no todo el que es judío delante de Dios. Pablo también dirá en Filipenses 3, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores de la carne, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. De manera que siempre ha existido un remanente que es pueblo de Dios en el pueblo judío. No todos los judíos son pueblo de Dios, no todos los israelitas son verdaderos israelitas, sino los de fe. Recordarán tal vez la época del profeta Elías, cuando él le dijo a Dios: Señor, nadie queda, solo estoy yo solo, a tus profetas han dado muerte. Todo este pueblo, obviamente el pueblo de Israel, es un pueblo pagano que se fue tras Baal, influenciado por esta mujer Jezabel, y solo he quedado yo, Señor. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Bueno, hermanos, pues como en tiempos de Elías, así también hoy queda un remanente escogido por gracia en el pueblo. Pero lo que queremos explicar es quién es un verdadero israelita. Bueno, en la teología del Nuevo Testamento, un verdadero israelita, en primer lugar, no tiene que ser estrictamente un judío de nacimiento. Repito, no tiene que ser estrictamente un judío de nacimiento. Puede ser chino, mexicano, puede ser italiano, puede ser español, puede ser israelita. Pero lo que lo hace linaje de Abraham, lo que lo hace príncipe con Dios, lo que lo hace genuino y auténtico, son algunos elementos que ahorita vamos a destacar. El primero, la honestidad por conocer la verdad. La sinceridad por saber la verdad de Dios. La búsqueda de la verdad de manera auténtica. Cuando Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado al Mesías, Natanael tuvo la intención, la curiosidad, la honestidad de saber y buscar si realmente lo que decía Felipe era verdad. Y por eso le dice: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Felipe le dijo: ven y ve. La segunda cosa que vemos, que lo califica como un verdadero israelita, es la declaración de Cristo. Cristo le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y tal vez ustedes recordarán lo que Cristo le dijo a los israelitas según la carne en el capítulo 8. Ustedes son de su padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Pero Natanael, a diferencia de esos judíos que vivían envueltos en la mentira, Natanael es un hombre auténtico, honesto, que busca la verdad con un corazón sincero, pero
que no se ha dejado empapar del engaño religioso probablemente, o que tiene un corazón que le está dando cabida a la verdad y no ha permitido que el engaño lo domine. Y si bien en Natanael existe la duda cuando dice, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Esto no significa que Natanael sea un mal creyente. Esto significa que Natanael, como cualquier ser humano, se plantea preguntas en la búsqueda de la verdad. Pero entonces Natanael es un verdadero israelita por esa segunda razón, porque él no deja que el engaño, la mentira, la superstición domine su corazón. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Con esto Cristo da a entender, hermanos, cómo Dios obraba a través de él, revelándole como lo hacía con sus profetas, revelando situaciones que no eran comunes ni normales para el ser humano. Entonces Natanael en el verso 49, al darse cuenta que está ante un hombre diferente, ante un profeta de Dios, él hace una confesión. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En tercer lugar, un verdadero israelita es alguien que confiesa a Jesús de la manera correcta. No solamente le llamó Rabí y se quedó en ese nivel, lo reconoce como un maestro de Dios, lo reconoce como el Hijo de Dios, que en los términos de Juan sería igual a Dios, tú eres divino, tú eres uno con el Padre, tú eres de una procedencia divina y eterna. Tú eres el Rey de Israel, porque la profecía dice que aquel rey sería llamado Hijo de Dios. La profecía dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Un verdadero israelita es aquel que confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Y por eso el pueblo judío, el pueblo israelita, no puede ser el verdadero Israel, porque ellos a la fecha lo siguen negando. Repito, hay un remanente escogido por gracia. Hay un verdadero Israel en medio del falso Israel, que es un pueblo idólatra, que igual que nuestra nación y las otras naciones, está en contra de Dios y rechaza a Cristo. Pero un verdadero israelita confiesa a Jesús desde lo más profundo de su corazón como el Maestro de Dios, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿crees porque te dije te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y por último, un verdadero israelita es alguien de fe. Y obviamente es alguien de fe en Jesús, como el Cristo, el Hijo de Dios. No solamente es el reconocimiento, sino una fe genuina en Cristo. Una fe que reposa en quien es Jesús delante de Dios. ¿Somos verdaderos israelitas, hermanos? ¿Se considera usted parte del pueblo de Dios? Hagamos una oración y démosle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre, por este día. Bendícenos, guíanos, ayúdanos. Ten misericordia, Padre. Y gracias porque nos has hecho verdaderos israelitas. Permítenos vivir como tales. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén.